Está grabando. Entonces, buenas tardes. Esto es Estadística Descriptiva, sección 26. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes. En la clase de ayer, que fue nuestra primera clase, estuvimos hablando sobre la introducción a la estadística, algunos conceptos básicos. Nosotros también vimos lo que es la práctica 1.1, que consiste en leer la revista Actualidad Estadística desde la página 5 hasta la página 19. Entonces, íbamos a hacer un resumen sobre eso. Entonces ya eso está claro, ¿verdad? Por otro Sí, Mario. lado, por otro lado, me alegra mucho que hayan entendido. Les dije que mi número está a la orden, me pueden escribir cuando quieran, cualquier duda o cualquier cosa que pueda hacer por ustedes. Entonces, esa práctica 1.1 tiene como fecha límite de entrega el 21 de febrero. Hasta el 21 de febrero para hacer el resumen. Entonces ya ustedes saben. Por otro lado, nuestra clase quedamos que iba a ser a las 5, ¿cierto? Los sábados a las 5. Todavía no se ha decidido. Así. Que no se ha decidido todavía. Es hoy que vamos a... Exacto. Exactamente, profesor. Ok, ya está. Así. Qué bueno. Entonces, no problema. Voy a iniciar presentando unos conceptos. A lo que llegan los demás, voy a explicar esto. Aquí tengo algo importante que bueno, eso es bueno recalcar. La estadística es una ciencia, método, técnica o herramienta que se encarga de recolectar, organizar, presentar, analizar e interpretar datos numéricos para obtener conclusiones y con ellas tomar decisiones. Entonces tenemos que no existe actividad humana donde no se involucre personalmente, cotidianamente o empresarialmente la estadística. La estadística se usa para comparar alternativas, evolución de servicios, ingresos versus pago, para hacer censos, índice de precios, ajuste de tarifa, frecuencia de enfermedades, preferencia de candidatos políticos, etc. También se utiliza para el control de proceso y calidad, evaluación de productividad, estudio de costo, nivel de satisfacción de clientes y proyectos de inversión. Entonces, ¿cómo se aplica la estadística? Bueno, se aplica a todas las ciencias. Facilita el estudio de los hechos del mundo y de la sociedad. Entonces, ¿qué importancia tiene la estadística? ¿De qué sirve tener datos si no son representados? ¿Qué pasa si tomo decisiones con información incorrecta? ¿Es bueno suponer información para su análisis? ¿Hay una forma objetiva de mejorar la situación o proceso? ¿Hay una forma clara de reducir riesgos y tener certidumbre? ¿Puedo controlar variables sin tener su medición? Si podemos observar y recolectar información precisa y relevante para organizarla de la mejor forma y analizarla de tal manera que nos permita tener un panorama completo de la situación o objeto de estudio, estamos entonces haciendo estadística. Ventajas que ofrece el uso de la estadística. Cuando se emplea correctamente, se puede visualizar datos,
medir variables, apoyo en las decisiones, reducir riesgos, organización de información, certeza, reconocimiento de alternativas, aceptación de soluciones, eliminación de incertidumbre, integración de comunicación, optimización de uso de tiempo, toma de decisiones racionales y objetivas. Es importante saber que la estadística se divide en dos grandes ramas: estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva, que es la que están cursando ustedes, trata de recuento, ordenación y clasificación de datos obtenidos de las observaciones. Entonces tenemos que se representa mediante tablas, gráficas y cálculo de parámetros y estimadores. La estadística inferencial utiliza los resultados de la estadística descriptiva y se apoya en el cálculo de probabilidades para la obtención de conclusiones sobre una población a partir de los resultados obtenidos en una muestra. Y utiliza prueba de hipótesis, diseño de experimentos, análisis de regresión y correlación. Entonces, tenemos que existen dos conceptos básicos en estadística, que es la población y la muestra. La población, debemos saber que se representa por la letra N mayúscula. Cuando te ve una N mayúscula significa población. Cuando ve una N minúscula significa muestra. Entonces, la población se refiere al conjunto de elementos que poseen características que podemos medir y estudiar. Cuando se habla de todos los elementos, es población. Cuando se habla de una parte de los elementos extraídos de la población, entonces hablamos de muestra. Variable estadística. Aquí la importancia. Ese es nuestro tema de hoy y es cada uno de los rasgos o características que se quiere estudiar de los elementos de la población susceptible o no de medida. Entonces, cada característica que se quiere estudiar es lo que llamamos variable. Ejemplo, género, con categorías hombre o mujer, edad, con clase 18, 20, 23, 19, etcétera, carrera, economía, ingeniería, mercadeo, psicología, contabilidad, etcétera, estatura, 5 pies, 3 pulgadas, 6 pies, 3 pulgadas, etcétera, tiempo en servicio, 4 años, 5.8 años, etcétera. Dato. El dato es la expresión numérica de la información y se obtiene por la acción de contar o medir. Cuando usted cuenta o mide, está obteniendo datos. Parámetro es una medida obtenida a partir de los datos de una población. Cuando usted calcula el promedio de edad de una población, ese dato se llama parámetro. Cuando usted calcula el promedio de edad de una muestra, ese dato se llama estadístico, estadígrafo o estimador. Estos cuadritos que está aquí son algunas de las simbologías que se utilizan en estadística para representar las medidas. La media aritmética para un parámetro, para un parámetro es mu, esa U que se lee mu, y para un estimador es equibarra. Esas son algunas simbologías que vamos a aprender más adelante. Tenemos por acá otra cosa importante que es nuestro tema de hoy, es cómo se clasifican las variables. Yo decía en clase anterior que las variables se clasifican en cualitativas, quali de cualidad. Se clasifican en cualitativas
Cualitativas es cuando posee una categoría o atributo y tiene por respuesta un nombre. Si yo le pregunto, Eladia, ¿cuál es su nombre? Me dice Eladia. Entonces me está respondiendo con un nombre y es cualitativa. Si yo le pregunto, Eladia, ¿cuál es tu religión? Me va a responder con un nombre y es cualitativa. Yo le digo, Eladia, ¿cuál es tu estado civil? Me va a responder con un nombre y es cualitativa. Las variables cuantitativas o numéricas son aquellas que son medibles numéricamente y tienen por respuesta un número. Pregunto a Eladia que cuántos hijos tiene, me da como resultado un número o me responde con un número. Si le pregunto a Eladia qué edad tiene, también me va a dar por respuesta un número. Entonces esas son variables numéricas o cuantitativas. Las variables cualitativas, que son las que tienen por respuesta un nombre, se clasifican en dos tipos. Pueden ser ordinales si tienen algún orden y nominales si no tiene orden. Ejemplo. El nivel educativo, inicial, primaria, secundaria, ¿tiene orden? Sí. De inicial usted no puede pasar a secundaria sin antes ir a primaria. Entonces hay un orden, una escala, una etapa y es ordinal, cualitativa, ordinal. Si yo digo estado civil, el estado civil también es cualitativa, ordinal. ¿Por qué? Porque yo no puedo pasar de soltero a viudo ni de soltero a divorciado si no me caso. ¿Entendido? Otros ejemplos son de variables nominales, como la religión es nominal, cualitativa nominal, porque no hay una etapa entre una religión y otra. Color preferido es nominal también. Color de cortina es nominal. Sexo masculino y femenino es nominal. Y así. Las variables cuantitativas que tienen por respuesta un número pueden ser de dos tipos también. Estas pueden ser discretas y continuas. ¿Cuándo son discretas? Cuando no admiten fracciones y provienen del conteo. Cuando no admiten fracciones y provienen del conteo, son cuantitativas discretas. Si yo le digo a Lisette, ¿cuántos hijos tiene? Me va a responder 0, 1, 2, 3, 4, 5. No me va a decir 1,5, ni medio, ni 2,5. No lo va a fraccionar porque los hijos no se fraccionan. Provienen del conteo y todo lo que se cuenta es discreta. La que se miden son continuas. La edad se mide, es continua. La talla se mide, es continua. El tiempo en la universidad se mide, es continua. Las continuas se miden y se pueden fraccionar. Las discretas se cuentan y no se pueden fraccionar. Entonces, el último concepto ya que tenemos, recolección de datos, es una pregunta de examen.
fuente de datos nos indica de dónde provienen los datos. La fuente, lo que dice de dónde proviene. Si usted se fija en esta presentación, aquí abajo dice profesor Guarione Gómez, significa que los datos provienen de él. Fuente, de dónde provienen los datos. Las fuentes pueden ser primarias, cuando es directamente se va a la persona que tiene la información, que dispone de ella. Secundaria, cuando va a una revista, a un libro, a una publicación. Y el cuestionario, son las 3 fuentes de datos. Y ahí concluimos esa parte que debíamos saber. Concluimos esa parte que debíamos saber. Entonces, ¿qué nos queda? Si tienen alguna pregunta, nos queda que la hagan para aclararla. Preguntas. ¿Hay alguna? Sí, profesor. Cristian. Diga, Cristian. Profesor, la revista que usted dice de donde se va a hacer el trabajo, ¿está en lo que usted mandó ayer, en los documentos que usted envió al grupo de Telegram? Creo que sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Sesión 26. Práctica 1, práctica 2. No está la revista. Ups, tienes razón, no la veo. Vamos a enviarla. Vamos a enviarla. Ups. Ahí está la revista. Pero también está en la plataforma. Sí, pero hay gente que se les hace difícil de que descargarla. Ya está en WhatsApp virtual también. Digo, en Telegram está la revista. Mire, yo no había fijado que no la había enviado. Se me pasó, como digo yo. ¿Hay alguna otra pregunta, jóvenes? Profe, que usted dijo que hoy era por votación que se iba a ver cuál de los días era que usted iba a dar clase. Sí, en el día que ustedes deseen. Me encantan los viernes y me gustan los sábados. Yo la doy los 2 días, pero considero que un solo día es suficiente para abordar los contenidos. Y así el otro día usted trabaja. Y así no tiene esa presión de que tiene que estar conectado. Se siente un chin más en libertad, diría yo. Profe, yo tengo una pregunta también. Sí, dígame. Es que tengo la inquietud de saber si se puede trabajar en el cuaderno. Sí, amor, puedes trabajar en el cuaderno, en la computadora, como tú quieras. Puedes trabajar en el cuaderno, como tú me entregues, así te recibo. Está bien, porque es que para hacer los cuadros se me hace un poco complicado. Yo trabajo con mi celular. No, mi amor, como se te haga más fácil. Yo lo que quiero es hacerte la vida fácil. Como se te haga más fácil, así tú me envías. Yo recibo como sea. Está bien, gracias, maestro. Entonces, bueno, no sé. Tenemos que hacer algo nosotros. Vamos a hacer la práctica. Vamos a hacer la práctica. Práctica. Ok, aquí está. Vamos a hacer la práctica 1.2, que es la otra práctica que nos corresponde para cerrar ya la unidad 1. ¿La pueden ver? Sí, maestro. Sí, maestro. Miren, Sí, se ve. en esta práctica, como Sí. hay que obligarlo a leer a ustedes,
Yo le puse algunos términos para que usted lo investigue. Así yo me aseguro que usted lo leyó. Esos términos usted lo puede buscar donde usted quiera. Ok. Si lo quiere buscar en Google, si lo quiere buscar en la guía que yo le envié, en otro libro, como usted quiera. Investigar esos términos. ¿Qué más necesita? Responder estas 4 preguntas. ¿Por qué se considera importante la estadística en su área? ¿Cómo ayuda la estadística a la investigación? Enumere las etapas del método estadístico. ¿Por qué usualmente se recurre al análisis a través de muestras y no de poblaciones? Entonces, esa última pregunta, la respuesta es que estudiar las poblaciones sale muy costoso. Entonces, por eso se recurre a muestras. Usted se imagina que Cristian quiere ser candidato a presidente de la República. Entonces, nosotros tenemos que salir a encuestar 7 millones y pico de votantes que hay o que habían actualmente. Lo difícil que es eso, salir atrás de toda esa gente y el dinero que eso conlleva. Sin embargo, elegimos una muestra de 1,200 personas, salimos atrás de esas 1,200 personas y ya con esas 1,200 sabemos cómo le irá a Cristian en sus aspiraciones presidenciales. Entonces, esa es la importancia de la estadística. Que menos tiempo, menos dinero, con una muestra, se tiene cierta confiabilidad del dato que se obtiene, sin tener que gastar tanto. Entonces, después de eso ya. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a salir, vamos a entrar nuevamente para hacer lo que tenemos que hacer en esta práctica. Los videos, anoche no tenía energía eléctrica, llegué a mi casa y conectaron algo donde no debieron, dañaron la luz, no tenía energía y por eso no subí los videos anoche, pero ya están subidos. Pueden buscarlo en YouTube, en el canal, si alguien desea verlos. Entonces, vamos a salir y entrar al mismo enlace de esta clase para continuar.